Las campanas de San Miguel repicaban con un eco limpio que rebotaba en las paredes encaladas de Ronda, afuera. El sol dejaba una luz dorada sobre los geranios de los balcones. Adentro. Todo olía a cera y a lirios recién abiertos. Caminé por el pasillo central con la lista en la mano, leyendo en voz baja como si fuera una oración flores. Cintas, sitting. Me llamo Elisa Márquez. Tengo 73 años y llevo medio siglo cuidando un viñedo que aprendí a amar más que a mi propia casa. Hoy se casa mi hija. Y aunque el corazón me late con orgullo, también me exige revisar cada detalle como si de eso dependiera que el mundo siguiera girando. Las coronas de flores lucían centradas. Sin inclinarse, las cintas de las bancas caían iguales. Sin un hilo suelto. La organizadora me mostró el plano de sitting y asentí. Los primos de Jimena. Lado izquierdo, la familia de Matías. ¿A la derecha? Perfecto, dije, intentando que mi voz sonara calma. Noté, sin embargo, que mis manos temblaban un poco. No era nerviosismo de madre. Era ese presentimiento fino que llega sin pedir permiso, como brisa que se cuela por una rendija. Me acerqué al altar para oler los lirios. Ese aroma siempre me despierta la memoria. Recordé las primeras vendimias con mi esposo, las botas manchadas de mosto, las risas bajo una luna enorme. Recordé a Jimena niña, corriendo entre las hileras, escondiéndose detrás de los toneles para asustarnos con un "bú" mal disimulado. El viñedo, mi viñedo, no es una finca bonita para tomarse fotos. Es mi columna vertebral. Si lo tocan, me quiebran. Una azafata se acercó preocupada a doña Elisa. Se nos perdió un pañuelo de encaje. El que va en el ramo. Respiré hondo. Yo lo busco. Crucé el atrio y bajé por el pasillo que llevas a las salas privadas. La del novio quedaba al fondo. A la derecha. Empujé la puerta del guardarropa de enfrente. Revisé cajones. Toqué bolsitas con alfileres y flores de repuesto. Nada. Salí y, por costumbre, acaricié el borde de mi medalla de San Miguel. Fue entonces cuando escuché voces al otro lado. Me detuve. La puerta del salón del novio estaba entreabierta. La voz de Matías serena. Ese tono suyo de vendedor que no se despeina, y una segunda voz, más grave, con acento del norte. No iba a escuchar. No ese día. Pero hubo una frase que me jaló como un anzuelo invisible. En cuanto la herencia esté a mi nombre, me divorciaré, venderé el viñedo y me iré. La frase cayó despacio, como una gota de ácido sobre la madera. Sentí que el piso se me iba un poco. Alcé apenas la vista por la rendija Matías, con la chaqueta abierta, mirando a un hombre delgado de traje gris. El otro luego supe que se llamaba Darío. No se sorprendió. Más bien sonrió con un ojo entrecerrado, como quien confirma un trato ya tanteado. Lo vas a lograr si firmas hoy mismo lo que te dije, respondió el de gris. Ella está enamorada de la idea de casarse. Y la madre... Hubo un silencio mínimo, casi un gesto. La madre no llega hasta fin de año con tanta carga. Tragué saliva y apreté el pañuelo que por fin había encontrado colgando de un ganchito. El pulso me golpeaba en la garganta. Vi, en un destello cruel, las hileras de tempranillo brillando después de la lluvia, los barriles con mis iniciales quemadas, el perro que nos seguía en la poda, las manos de mi esposo dándome un racimo y diciendo: «Pruébalo. Tiene la dulzura justa». Todo eso, para Matías, era una cifra, un botín. Y Jimena, preguntó Darío. «Jimena no sospecha nada», dijo Matías, acomodándose el nudo de la corbata. «Con la firma arreglamos mis pendientes. Vendemos rápido hacia los vascos y listo. 1 año. A lo sumo,
Nadie se enterará. Pensé en abrir la puerta y romperle la boda en la cara. Pensé en gritarle al sacristán, al coro, a las tías y a los primos. Pensé en jalar a mi hija de la muñeca y sacarla corriendo. Pero el cuerpo se me quedó quieto, duro, sabiendo algo que aprendí tarde en la vida cuando el enemigo muestra sus cartas. No lo espantes, míralo. Memoriza su jugada. Cálele el traje. Sentí el calor de la rabia subir como vino fuerte. Y bajo esa rabia, una claridad fría, útil. Retrocedí sin ruido. Guardé el pañuelo en el bolso y respiré por la nariz como me enseñó el médico. Conté hasta 5. A mi lado, una pared con fotos de otras bodas sonrisas. Arroz, confeti. Recordé la risa de Jimena ayer por la noche. La confianza con que me dijo mamá. Todo va a salir bien. Prometo cuidarte siempre. Ahí supe que si hablaba ahora, la gente vería una madre celosa, una vieja paranoica. Nadie me creería con esa facilidad. Yo necesitaba otra cosa, pruebas. Caminé de regreso al templo. Saludé a la coordinadora. Rectifiqué las cintas. Pedí bajar un punto la música del órgano. Mi voz volvió a su lugar, como si nada hubiese pasado dentro de mí. Sin embargo, un engranaje empezó a girar. Revisé mentalmente nombres, llaves, papeles, los accesos del despacho del viñedo, el inventario de la caja fuerte, mi abogado Rogelio, mi sobrino nieto Martín, que siempre sabe más de tecnología que todos nosotros juntos. No iba a permitir que un advenedizo con buen peinado convirtiera la historia de mi familia en una liquidación de urgencia. La marcha nupcial ensayó un compás. Vi a Jimena entrando al atrio con su velo, los ojos húmedos. Yo le sonreí y ella me sonrió de vuelta. Ignorando que mi corazón estaba abriendo una carpeta y titulándola con su letra más firme. Esto no se vende. Me acerqué al banco de primera fila. Toqué el respaldo para sentir madera. Tierra. Realidad. La iglesia vibró con el murmullo de los invitados. En algún lugar de la sacristía. Matías se arreglaba la solapa con esa seguridad que había escuchado por la rendija. Yo también me arreglé. Pero por dentro me puse el traje de la mujer que no duda cuando la atacan. No cancelé la boda. Decidí algo mucho más peligroso. La iglesia de San Miguel se llenó de un murmullo suave cuando se abrieron las puertas para dejar entrar a la novia. El órgano empezó a tocar y las miradas se giraron hacia Jimena, que avanzaba despacio, radiante, con el velo acariciando el piso. Yo, desde mi asiento en la primera fila, observaba cada detalle con una calma que era puro disfraz. Matías la esperaba en el altar, con una sonrisa amplia, de esas que convencen a medio mundo. El traje azul marino le quedaba como hecho a medida, el clavel blanco en la solapa intacto. Cuando tomó la mano de mi hija, lo hizo con una ternura estudiada, bajando la mirada como quien agradece al cielo. Cualquiera diría que estaba profundamente enamorado. Yo sabía que estaba profundamente enfocado en otra cosa, mientras el sacerdote recitaba los votos. Mis ojos se desviaron hacia un rincón del templo. Allí, casi entre sombras, estaba Darío. Traje gris claro, postura relajada, pero atento a cada movimiento de Matías. Entre ellos, un intercambio rápido de miradas, fugaz, pero suficiente para confirmar que había más que amistad. El brillo en los ojos de Darío no era emoción, por la boda era complicidad. Jimena, mi única hija, había cumplido 42 años hacía poco, después de un divorcio difícil. Pensé que había encontrado en Matías un compañero estable. Era inteligente, generosa, con una capacidad inmensa de dar. Pero también había heredado de su padre una cierta ingenuidad para los negocios.
y una necesidad profunda de sentirse acompañada. Incluso a costa de ignorar señales que yo no podía dejar pasar. A su lado, como dama de honor, estaba Elvira San Juan, su amiga de la adolescencia, vestido verde esmeralda, sonrisa fácil, pero ojos que se movían rápido, como si midieran cada gesto. Elvira siempre había sido un apoyo para Jimena, aunque a veces su cercanía con la gente me parecía demasiado abierta. En la tercera fila, detrás de mí, se encontraba Rogelio Paredes, nuestro abogado de toda la vida. Pelo canoso perfectamente peinado, traje discreto y ese maletín de cuero que parecía parte de su cuerpo. Fue amigo cercano de mi difunto esposo y conocía cada línea de las escrituras del viñedo. Siempre le tuve confianza, aunque en estos tiempos la confianza es un lujo que ya no me puedo permitir. La ceremonia transcurrió sin tropiezos. Los anillos, el beso, los aplausos. La salida bajo lluvia de arroz y pétalos fue tan perfecta que podría que haber salido en la portada de una revista. Yo sonreía en las fotos, incluso cuando Matías, al posar conmigo, me susurró algo tan breve que cualquiera lo habría pasado por alto. Doña Elisa, vamos a hacer grande este viñedo. No respondí. Solo sostuve su mirada y asentí, como si compartiéramos el mismo sueño. El cóctel se celebró en el patio trasero de la iglesia, bajo toldos blancos y lámparas de papel que se mecían con la brisa. Los camareros pasaban bandejas con canapés y copas de cava frío. Los invitados reían, se abrazaban, brindaban. Yo me movía entre ellos, recibiendo elogios por la organización, sin dejar de observar. Matías estaba en su elemento. Pasaba de grupo en grupo, saludando con palmadas en la espalda, levantando copas, contando anécdotas. Cuando lo vi acercarse a un pequeño círculo de tíos y primos por parte de Jimena, me acerqué lo suficiente para escucharlo sin que lo notara. El viñedo de doña Elisa es una joya, decía, con tono de experto. No cualquiera puede mantener una producción tan constante y de tanta calidad. Es verdad, respondió uno de mis cuñados. Elisa ha sido muy cuidadosa con cada hectárea. Claro, continuó Matías, inclinándose un poco. Y me imagino que tener las escrituras bien organizadas es fundamental para cualquier inversión futura. Lo soltó como quien comenta el clima. Yo no parpadeé. Sabía que esas palabras no eran casuales. Era la segunda vez que escuchaba un interés disimulado en la propiedad. Y apenas habían pasado unas horas desde que lo descubrí con Darío. Me acerqué con una copa en la mano. Matías, interesado en el papeleo de un viñedo el día de su boda, dije sonriendo. Oh, no. Suegra respondió, aparentando sorpresa. Solo hablábamos de lo bien que ha manejado usted todo. Aprender de su experiencia sería un honor. Sonrió y cambió de tema con habilidad. Pero yo ya había captado lo que necesitaba. Estaba tanteando el terreno, midiendo mis reacciones, en una mesa cercana. Vi a Jimena hablando con dos primas. Una de ellas le preguntó en voz alta por un proyecto de decoración que había mencionado semanas atrás. Jimena se encogió de hombros y dijo algo vago sobre dejarlo para más adelante. Cambió de tema enseguida, interesándose por el viaje de luna de miel de otra pareja. Su forma de esquivar el asunto fue tan rápida que me hizo fruncir el ceño. No era solo Matías quien tenía secretos. Jimena, mi hija, también evitaba mirar de frente ciertas verdades, y eso, pensé mientras bebía un sorbo de cava, podía ser el eslabón más débil de toda esta cadena. La música de la banda empezó a subir de volumen cuando sirvieron el segundo brindis. Los invitados ya se movían con más soltura entre las mesas. Algunos se animaban a bailar en la pista improvisada bajo un toldo decorado con luces cálidas,
Yo mantenía mi copa en la mano, observando cada movimiento de Matías y, de reojo, los gestos de Jimena. Fue entonces cuando Elvira, impecable en su vestido verde, pasó a Kiss a mi lado con una bandeja de canapés que acababa de tomar del camarero. Fingía estar distraída, pero dejó caer la frase como si fuera un comentario inocente. Por cierto, Elisa, Matías me preguntó si creía que usted estaría dispuesta a firmar la escritura con él. Se detuvo apenas un segundo para morder un canapé, mirándome como quien no espera respuesta inmediata. Pero yo sí respondí, modulando la voz para que sonara ligera. Ah, sí, qué curioso. No sabía que le interesaba tanto la parte legal del viñedo. Eso pensé yo, dijo, encogiéndose de hombros, pero lo comentó como al pasar. Mientras hablábamos del vino que se servirá en la cena, Elvira se alejó con la misma naturalidad con la que había llegado, dejándome con esa frase retumbando en la cabeza. Era la segunda vez ese día que oía a Matías vincular escrituras con viñedo. Si antes me había parecido una preocupación disfrazada de elogio, ahora me sonaba tanteo calculado. Me retiré un momento a una esquina del salón, junto a una mesa de quesos y jamones, donde pocos invitados se acercaban. Desde ahí tenía una vista perfecta de la pista de baile, donde Matías giraba a Jimena al compás de un pasodoble, con esa sonrisa que engañaría al más perspicaz. Sentí una palmada suave en el hombro. Tía Elisa. Era Martín, mi sobrino nieto, hijo de mi primo Antonio. Había llegado tarde porque, según me explicó, venía de Málaga tras una degustación de vinos jóvenes en su escuela de enología. 25 años. Mirada inquieta. El tipo de muchacho que parece escuchar más de lo que habla. ¿Cómo vas? Martín le pregunté, sonriendo. Bien, tía. La boda... muy bonita, dijo, aunque su tono no coincidía con sus palabras. Nos apartamos un poco para no entorpecer el paso de los camareros. Martín bajó la voz. No quiero meterme donde no me llaman. Pero... ¿usted conoce bien a Matías? Mi estómago se tensó, lo suficiente para saber que se casó hoy con mi hija. ¿Por qué lo preguntas? Sacó su teléfono, buscó algo y me mostró la pantalla. Porque yo lo he visto en foros de apuestas online, y no como espectador, sino como jugador activo. Tiene un usuario con su foto, aunque usa un alias. Hay hilos de hace meses en los que presume de ganar, pero también otros en los que pide plazos para pagar. Me quedé mirando la pantalla, reconociendo sin dificultad esa mandíbula tensa y esos ojos que ahora, bajo la luz de las lámparas, jugaban a ser los de un hombre enamorado. ¿Estás seguro de que es él? Pregunté, aunque la respuesta ya la conocía. Completamente. Lo vi varias veces. Y hoy, mientras esperaba el tren. Volví a entrar y vi que se había conectado hace 3 días. En uno de los hilos hablaba de cerrar un trato grande que le sacaría de problemas. Respiré hondo. Entre lo que había escuchado antes de la ceremonia, las palabras de Elvira y ahora esto, el rompecabezas comenzaba a mostrar un dibujo más claro y más peligroso. Martín guardó el teléfono y me miró fijo. Tía, este tipo no es quien dice ser. A la mañana siguiente, el viñedo amaneció envuelto en una neblina fina que parecía flotar sobre las hileras de vid como un velo. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir más de unas horas. El comentario de Elvira, las pruebas que me mostró Martín y las palabras que escuché en la sacristía se habían convertido en un murmullo constante en mi cabeza. Llamé a Martín temprano. Ven al viñedo, le dije.
Quiero que hablemos sin oídos alrededor. Cuando llegó, aún con la chaqueta ligera sobre los hombros y el cabello algo revuelto, lo llevé directamente a mi oficina. Al fondo de la casona principal, la habitación olía a madera antigua y vino envejecido. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con carpetas, libros de contabilidad y algunas fotos familiares que nunca quise mover de su sitio. Cerré la puerta. «Quiero que lo investiguemos», le dije sin rodeos. «Pero con cuidado. Nada de levantar sospechas». Martín asintió. «Serio. Podemos empezar revisando sus redes, sus movimientos, pero habrá que hacerlo sin dejar rastro». Encendió su portátil, un aparato que siempre llevaba consigo, y empezó a teclear con rapidez. Mientras él trabajaba, yo repasaba mentalmente las líneas más delicadas de mi patrimonio. Cuentas, propiedades, proveedores. Si Matías estaba detrás de algo, tarde o temprano encontraría un punto débil. «Aquí está», dijo Martín después de unos minutos, girando la pantalla hacia mí. «Su perfil está casi limpio, pero no del todo». Me mostró capturas de interacciones en foros cerrados, transacciones pequeñas que parecían pruebas, y luego un patrón, un usuario que aparecía una y otra vez junto al alias de Matías. «¿Quién es?», pregunté. «Se hace llamar Darío73. Y aquí viene lo interesante», continuó Martín. «Buscando en registros públicos, encontré que Darío Fernández, su nombre real, tiene antecedentes por lavado de dinero. Fue arrestado hace 6 años, aunque salió por falta de pruebas suficientes». Me quedé en silencio, recordando la mirada entre Matías y Darío en la iglesia. No era camaradería, era sociedad, y no de las que se formalizan ante notario. Si Darío está cerca, Matías no está jugando solo, dije. «Más para mí que para él». «Exacto», respondió Martín. «Esto parece una operación calculada. Acordamos seguir indagando. En paralelo, él se encargaría de rastrear más información sobre Matías y sus movimientos financieros. Yo de vigilar en terreno, usando mi posición para escuchar y observar. No podía enfrentar a Jimena con esto todavía. Necesitaba pruebas sólidas, irrefutables». Cuando Martín se fue, me quedé sola en la oficina, con el portátil cerrado y una carpeta de facturas sobre el escritorio. El silencio era tan denso que se podía cortar. Y sin embargo, en mi pecho, un tamborileo constante me recordaba que esto apenas comenzaba. Esa misma tarde, decidí salir a despejarme y pasé por la plaza principal de Ronda. Caminé hasta una cafetería discreta, de esas con mesas de hierro forjado y manteles a cuadros. Iba a entrar cuando, a través de la ventana, vi una silueta familiar. Jimena estaba sentada en una mesa del rincón, inclinada hacia adelante, hablando con un hombre que no reconocí. Él tenía el cabello entrecano, traje oscuro sin corbata, y una cartera de cuero sobre la silla. No era Matías, y la forma en que Jimena le tocó la mano, como para enfatizar algo importante, me hizo frenar en seco. Me aparté, quedándome justo fuera del ángulo de visión. Desde mi posición podía ver cómo él sacaba un sobre del portafolios y lo empujaba hacia ella, mientras Jimena miraba alrededor antes de abrirlo. No escuché una sola palabra. No hizo falta. La imagen hablaba por sí sola. Y en ese momento, supe que los secretos no eran patrimonio exclusivo de Matías. Esa noche, después de la escena en la cafetería, regresé al viñedo con una idea que empezó como una chispa y terminó encendiendo todo mi plan. No podía enfrentarles todavía, pero sí podía empujarles a mostrar sus cartas. A la mañana siguiente, invité a Jimena y Matías a desayunar en la terraza de la casona. Coloqué una mesa con pan recién horneado,
mermelada de membrillo y café fuerte, cuando los vi llegar, tomados de la mano. Disimulé la incomodidad que me provocaba esa imagen. No he dormido bien últimamente, dije, llevándome una mano a la frente. El trabajo en el viñedo me está pasando factura. Quizás sea hora de que empiece a pensar en transferir la gestión a alguien más joven. Jimena me miró sorprendida, pero Matías reaccionó con una sonrisa apenas disimulada. Esa que quiere parecer humilde, pero no lo logra. Doña Elisa respondió: «Eso sería una gran responsabilidad y un honor». «Claro, pero no quisiera que usted pensara que me ofrezco». «Ya veremos», contesté, fingiendo cansancio. «Tal vez sea lo mejor para todos». Dejé el tema flotando en el aire, lo suficiente para que él lo oliera como un perro rastreando carne. Horas más tarde, llamé a Rogelio, mi abogado de confianza desde hace más de 30 años. Era un hombre de voz pausada, barba bien recortada y ojos que parecían ver siempre un paso más allá. «Necesito que prepares unos documentos para transferir la gestión del viñedo», le dije, cerrando la puerta de la oficina. «Pero escúchame bien, deben parecer absolutamente legítimos, sin un solo error, y, sin embargo, no deben transferir nada real, ni un centímetro de tierra, ni una acción de la bodega». «¿Quieres un señuelo?», preguntó él, arqueando una ceja. «Exacto, uno que firme con gusto y que, cuando intente usarlo, se dé cuenta de que no vale ni el papel en el que está escrito». Rogelio sonrió apenas. «Puedo hacerlo, pero necesitaré que tú misma actúes como si fuera el traspaso definitivo». «Cuento con ello», respondí, «y más le vale que sea perfecto». Este hombre no es un ingenuo. Pasé el resto del día revisando viejas carpetas de contabilidad y asegurándome de que todos los accesos a las cuentas bancarias estuvieran blindados. También llamé a Martín para ponerlo al tanto. Él, desde su portátil, seguiría hurgando en los movimientos digitales de Matías y su socio Darío. Al caer la tarde, vi a Matías paseando por el sendero que lleva al estacionamiento. Mantenía el teléfono pegado al oído, sin darse cuenta de que yo estaba a pocos metros, oculta tras los cipreses. «Sí, sí», decía, en un tono de falsa prudencia. «Está más fácil de lo que pensé. En unos días tendremos todo en nuestras manos». Se rió bajo, con esa seguridad de quien cree tener la partida ganada. Yo también sonreí, pero por una razón muy distinta. La trampa ya estaba armándose. 2 días después, anuncié durante el desayuno que debía viajar a Málaga para cerrar un pedido de insumos para la bodega, nuevas barricas de roble francés y algunos repuestos para la maquinaria de embotellado. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Necesitaba alejarme unas horas para que las piezas de mi plan se movieran sin mi presencia. Y Martín sería clave para ello. Antes de salir, lo llamé aparte. «Quiero que vigiles a Jimena», le dije en voz baja. «Quiero saber con quién se reúne y por qué». Martín asintió sin hacer preguntas. Ese muchacho entendía que, en ciertos momentos, la información era más valiosa que el oro. Tomé el tren a Málaga. Mientras yo recorría el almacén de un proveedor y tomaba café con un viejo amigo en el puerto, Martín me enviaba mensajes cortos y precisos. «Sigue en casa. Ha salido. Se dirige al centro. A media tarde». Mi teléfono vibró con una llamada. «Tía», dijo Martín, conteniendo la respiración. «La tengo a la vista. Está entrando en la misma cafetería del otro día. Y el hombre es el mismo». Lo dejé hablar. Su voz tenía el tono de quien describe una escena peligrosa y fascinante.
al mismo tiempo. Lo seguí después de que ella se fuera la otra vez. Se llama Octavio Ledesma. Es un prestamista muy conocido en Marbella, y no precisamente por cobrar intereses razonables. Hay historias de negocios que se hundieron por sus manos. Gente que perdió casas y terrenos. Me quedé en silencio, procesando. ¿Y qué tiene que ver Jimena con él?, pregunté. Lo acabo de confirmar, continuó Martín. Ella le debe una suma considerable. Escuché que mencionó plazos vencidos y vender lo que sea necesario para cerrar la cuenta. Cerré los ojos. La imagen de Jimena, mi hija, sonriendo en la boda mientras llevaba este peso sobre los hombros. Me revolvía el estómago. No era ingenuidad, era desesperación. ¿Sabes cuánto debe?, insistí. No lo dijo exacto, pero por el tono debe ser mucho. Y aquí viene lo peor, dijo Martín, bajando aún más la voz. Si Matías se queda con el viñedo, también salva a tu hija de esa deuda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe seco. De pronto, todo encajaba el apuro de Matías, su interés en las escrituras, la aparente complicidad silenciosa de Jimena, y ese sobre que vi deslizarse en la cafetería. Colgué con un nudo en el pecho. El tren de regreso parecía avanzar más lento de lo habitual, y el paisaje de olivares y colinas se volvió borroso tras la ventanilla. Sabía que, aunque Matías fuera el depredador principal, mi hija estaba atrapada en una red que podía tragársela entera, y quizá, en el fondo, él jugaba a presentarse como su única salida. Pero si creían que yo iba siqueosa a entregar mi viñedo para saldar cuentas con un prestamista de Marbella, no me conocían en absoluto desde que volví de Málaga. Sentía el peso invisible de la mirada de Matías sobre mí. No era solo imaginación. Su forma de observarme había cambiado. Ya no era la mirada cortés del yerno recién casado, sino la de un jugador que empieza a sospechar que la otra parte tiene cartas que él no ve esa mañana, mientras revisaba unas facturas antiguas en la oficina del viñedo. Escuché sus pasos firmes acercándose por el pasillo. Me apresuré a guardar los papeles en un cajón, pero él entró antes de que pudiera cerrarlo. ¿Otra vez revisando cuentas?, preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pensé que Rogelio se ocupaba de todo. Costumbre mía, respondí, sin perder el pulso. Me gusta saber cómo están las cosas. No replicó, pero dejó que el silencio se extendiera. Un silencio incómodo que obligaba a uno a justificar su propia presencia. Después de unos segundos, asintió lentamente y se marchó. Me quedé quieta, escuchando cómo sus pasos se alejaban. Esa tensión me confirmaba lo que Martín y yo ya sospechábamos. Matías estaba calibrando mis movimientos, buscando el momento exacto para avanzar o para neutralizarme. Por la tarde, encontré la oportunidad perfecta para acercarme al despacho de Rogelio. Él estaba reunido en el salón principal con unos proveedores, y yo sabía que su secretaria no volvería a Sechetán hasta después de comer. Entré sin hacer ruido, como si buscara algo que había dejado olvidado. Me dirigí directamente al archivador de la esquina. Tenía un doble fondo que yo misma había ayudado a instalar años atrás para guardar documentos delicados. Mientras deslizaba la carpeta con las escrituras oficiales, las verdaderas, no las que estábamos usando para el engaño, escuché un golpe seco detrás de mí. ¿Buscando algo? Elisa. La voz de Matías me heló. Me giré despacio, fingiendo sorpresa. Él estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos, mirándome como un gato que observa a un ratón. Un documento antiguo sobre los límites de la finca. Improvisé.
Quería mostrárselo a Rogelio antes de que lo olvidara. No dijo nada al principio. Caminó hacia mí con lentitud, observando el archivador. Luego mis manos, como si pudiera leer entre los pliegues de mi piel. Interesante, susurró. A veces creo que usted confía demasiado en la gente. Doña Elisa, ¿y eso es malo? Pregunté, sin apartar la mirada. Depende de quién sea la gente, respondió, y salió sin darme la espalda. En cuanto la puerta se cerró, solté un aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No podía permitirme errores si Matías decidía adelantarse. Toda la trampa que habíamos armado quedaría en nada. Esa noche, durante la cena, lo observé con más atención que nunca. Reía con Jimena. Le servía vino. Se inclinaba para susurrarle algo al oído. Desde fuera, parecían una pareja normal. Pero yo sabía que esa risa no tenía nada de inocente. Después de recoger la mesa, subí a mi habitación y marqué el número de Martín. Está empezando a sospechar, le dije en cuanto contestó. Hoy casi Mesquén encuentra revisando el despacho de Rogelio. No te preocupes. Tía, respondió él. Justo instalé una segunda cámara en el pasillo, por si intentan mover algo de noche. Mantente atento. Si da un paso en falso, lo sabremos. Me preparaba para colgar cuando escuché un leve ruido en la línea. Una interferencia, como si alguien hubiera levantado un auricular en otra habitación. ¿Escuchaste eso? Susurré. Sí. Cuelga. Nos vemos mañana, contestó Martín, cortando la llamada. Me quedé mirando el teléfono un instante, con la piel erizada. No era paranoia. Alguien estaba intentando escuchar nuestras conversaciones. Esa madrugada. No pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando cada detalle. Cada gesto de Matías en los últimos días, a las 3:30. Bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. Mientras bebía, escuché un murmullo en la biblioteca. Me acerqué en silencio y lo vi... Matías, de pie junto al ventanal, hablando en voz baja por teléfono. Creo que la vieja sabe algo, dijo, con un tono urgente. No he movido nada aún. Sí, en cuanto tenga las llaves, todo será rápido. No esperé a escuchar más. Retrocedí antes de que pudiera verme, con el corazón golpeándome el pecho. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero también que, si quería atraparlo, debía dejarlo creer que aún tenía ventaja. Y eso, pensé, requeriría más sangre fría de la que jamás había tenido. Al amanecer, me levanté con una idea que llevaba días rondándome. Si Matías empezaba a sospechar de mí, tal vez era momento de invertir el juego que creyera que lo tenía todo bajo control, que su victoria estaba a un paso. Llamé a Elvira temprano. Su voz sonaba adormilada, pero en cuanto escuchó mi plan, se despabiló de golpe. ¿Quieres que le diga? Eso preguntó. Entre incrédula y divertida. Exactamente eso confirmé. Y que parezca que se me escapó sin querer. Sabía que Matías no se fiaba de mí del todo, pero sí de Elvira. La veía como una mujer sencilla, incapaz de urdir nada complejo. Y justo esa imagen era la que pensaba usar a mi favor. A media mañana. Salí de casa con una maleta pequeña y un abrigo ligero. Jimena me encontró en la entrada, acomodando unas carpetas. ¿Te vas a algún lado?, preguntó. Unos días a Córdoba, mentí. Necesito despejarme y revisar unos contactos para el viñedo. Vi cómo su mirada se tensaba, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Matías apareció detrás de ella, con su sonrisa medida. Disfrute el viaje. Doña Elisa, aquí cuidaremos de todo, dijo, casi con un dejo de burla. Esa era la reacción que buscaba.
mientras yo viajaba. Elvira se encargó de soltar la primera hebra de la trampa. Durante un café en la terraza, le dijo a Matías, con un aire de confidencia. Creo que Elisa quiere ponerlos a usted y a Jimena como copropietarios. Está cansada de manejarlo todo sola. Me lo contó después. Entre risas. No sabes cómo se le iluminaron los ojos. Elisa. Fingió sorpresa, pero casi le tiembla la mano al sostener la taza. Yo, desde un hotel modesto en el centro de Córdoba, esperaba novedades. No había ido allí por placer. Era una coartada perfecta. Martín, mientras tanto, tenía otra misión. Esa misma tarde, mi sobrino nieto llegó al viñedo con una caja de equipos de mantenimiento. Entre los taladros y destornilladores, ocultaba un set de cámaras diminutas, del tamaño de un botón. Las pondré en la oficina y en la bodega, me explicó por videollamada. Si revisa documentos o mueve algo, lo sabremos. No dejes nada a ti a la vista. Martín. Y cuidado con Rogelio, le advertí. Si está en el mismo juego que Matías, podría olerse algo. Martín asintió. ¿Serio? Conocía bien el terreno y sabía moverse sin levantar sospechas. Las primeras 24 horas transcurrieron sin incidentes. Matías se comportó como un administrador diligente. Recorría los viñedos. Charlaba con los capataces. Incluso se tomó fotos para subir a las redes de la bodega. Todo muy correcto. Demasiado correcto. Pero al segundo día, la calma empezó a resquebrajarse. Martín me escribió un mensaje breve. Cámara 3, movimiento en la caja fuerte. Abrí el enlace en mi teléfono y ahí estaba Matías, solo en la oficina, revisando el mueble empotrado detrás del cuadro del fundador. Tocó la combinación con cuidado, como si estuviera memorizándola. Luego se inclinó, pero no la abrió. En su lugar, tomó un papel del escritorio y se lo guardó en el bolsillo. «Está tanteando el terreno», murmuré para mí. «Quiere ver qué puede llevarse sin que yo lo note». Esa noche, desde mi habitación de hotel, volví a ver la grabación varias veces. No había prisa en sus gestos, lo que significaba que creía tener tiempo. Y eso era exactamente lo que yo quería que creyera. A la mañana siguiente, regresé a Ronda sin avisar. Llegué al viñedo a media tarde, cuando Matías estaba en la bodega supervisando un lote de barricas. Fingió sorpresa al verme, pero no tardó en recuperar su sonrisa. «Doña Elisa, qué alegría verla. ¿Fue productivo el viaje?» «Mucho», respondí. «He decidido que hay cambios que no pueden esperar». No dije más, dejándole un vacío que él pudiera llenar con sus suposiciones. Lo vi relamerse mentalmente, convencido de que el momento de su gran movimiento estaba cerca. Esa noche, al revisar el sistema de cámaras con Martín, notamos algo peculiar. Una de las lentes tenía una ligera mancha. «Creo que alguien la tocó», dijo él. «¿O la vio?», añadí, sintiendo un cosquilleo de alarma. No sabíamos si Matías había descubierto esa cámara o si solo la había rozado por accidente. Lo que él no podía saber era que había otra, oculta en un punto completamente inesperado, lista para grabarlo cuando creyera que nadie lo observaba. Y yo estaba decidida a que, cuando ese momento llegara, no tuviera escapatoria. La grabación de la cámara 3 se había convertido en mi nuevo ritual nocturno. Martín me enviaba los clips cada pocas horas, y yo los veía como si fueran escenas de una película en la que ya conocía el final. Pero no el camino exacto. El martes, a las 11:48 de la mañana, llegó el primer indicio claro de que Matías había decidido dar el siguiente paso. La cámara captó su silueta entrando a la oficina cuando el personal estaba en la pausa del almuerzo. Cerró la puerta con llave, sacó un pañuelo del bolsillo y
Con una parsimonia casi insultante, comenzó a ir a abrir cajones. Lo observé hurgar entre carpetas, apartar documentos viejos y seleccionar solo unos cuantos. Los colocó sobre el escritorio y, con su teléfono móvil, empezó a tomar fotos una por una. Incluso acercaba el objetivo para capturar sellos y firmas con nitidez. En un momento, se detuvo. Giró la cabeza hacia la ventana, quizá por un ruido, y después volvió a su tarea. Esa frialdad me confirmó que no era la primera vez que hacía algo así. A media tarde, Martín me llamó desde su coche, aparcado a 2 calles del viñedo. «Tía, lo tenemos», dijo sin rodeos. «Acabo de extraer la tarjeta de memoria y hay material suficiente para que la policía actúe». No, todavía le interrumpí. Que se confíe más. Pero, ¿y si se adelanta? Entonces caerá más rápido, respondí, con un hilo de voz. Pero si esperamos, caerá más fuerte. Martín resopló, pero aceptó. Él sabía que yo no improvisaba a ciegas. Había aprendido que en estos juegos la paciencia es un arma tan letal como la prueba más irrefutable. Esa noche, mientras revisaba las imágenes por última vez, escuché su voz en otra grabación. Había encendido el altavoz del teléfono y... «Desde la oficina», dijo con un tono satisfecho. «Ya casi es nuestro». Reconocí de inmediato la voz de Darío al otro lado de la línea. Grave y un poco áspera. «Asegúrate de que firme antes de fin de mes. Tengo todo listo para mover el dinero». Matías soltó una carcajada breve, con la vieja distraída. «Será pan comido», esa frase. Lejos de herirme, me dio combustible. No había nada más peligroso que un enemigo que te subestima. Al día siguiente, el ambiente en el viñedo era de una calma engañosa. Matías se paseaba entre las filas de uva como si fuera su dominio legítimo. Saludaba a los trabajadores, probaba las uvas, comentaba sobre la cosecha, todo muy medido. Pero yo había aprendido a mirar más allá de la superficie. Noté cómo su mirada se desviaba hacia el despacho cada vez que pasaba cerca. Como si algo en su interior lo llamara. Por la tarde, durante la revisión semanal con Rogelio, fingí distraerme con unos papeles para evaluar su reacción. El abogado, que siempre había sido cordial, estaba más parco que de costumbre. Evitaba mirarme a los ojos, respondía con frases cortas y parecía ansioso por terminar la reunión. Otro indicio de que la telaraña era más amplia de lo que creía. Esa noche, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente ni sello. Alguien lo había dejado allí en silencio. Lo abrí con cuidado y dentro había una sola hoja, escrita a máquina. No solo él. Mira más cerca. Me quedé mirando esas palabras durante minutos, como si fueran un eco de algo que aún no lograba descifrar. ¿A quién se refería? ¿A Rogelio? ¿A Jimena? ¿A alguien del personal en quien confiaba desde hacía años? La advertencia removió viejas sensaciones de traición que creía enterradas. Me recordó que, en asuntos de ambición y dinero, los límites familiares se borran con una facilidad espantosa. Llamé a Martín de inmediato y le conté lo del sobre. «¿Quieres que rastree huellas?», preguntó. «Siempre directo». «No. A veces. Saber demasiado pronto te hace actuar demasiado pronto». «Y todavía no es el momento», dije, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con la adrenalina. Había decidido algo claro si en este juego había más de un jugador contra mí. Prefería que todos creyeran que iban ganando, hasta que el tablero se diera la vuelta en un solo movimiento, mientras apagaba la luz de mi habitación. La imagen de Matías tomando fotos de mis documentos seguía clavada en mi mente. No era solo el acto en sí, sino la seguridad con la que lo hacía, como quien ya ha saboreado la victoria.
Sonreí para mí misma. Que la saboree todo lo que quiera. El trago amargo vendrá después. El mensaje anónimo seguía en mi bolso, arrugado por el uso, pero intacto en su misterio. No solo él. Mira más cerca. Cuanto más lo pensaba, más se perfilaba un nombre en mi cabeza. Rogelio. Había sido amigo de mi difunto esposo, socio en algunos tratos menores y abogado de confianza de la familia desde hacía más de 2 décadas. Conocía cada rincón del viñedo, cada cláusula de las escrituras, cada deuda pagada y cada herencia disputada. Y, sobre todo, tenía acceso a documentos que podían cambiar el rumbo de todo, o destruirlo. La mañana siguiente, decidí probarlo. Le pedí que pasara por la casa para revisar unas cuestiones legales sobre el seguro del viñedo. Rogelio llegó puntual, con su maletín de cuero y ese modo pausado de hablar que siempre inspiraba confianza. Demasiada confianza. Mientras desplegaba papeles en la mesa, observé detalles que antes me parecían insignificantes. Cómo evitaba sostenerme la mirada por más de unos segundos. Cómo hojeaba con rapidez ciertos documentos, saltándose páginas clave. O cómo respondía con frases vagas cuando le pedía precisiones. Rogelio, ¿aún conservas la copia de las escrituras originales que hicimos antes de la ampliación del terreno? Pregunté, fingiendo inocencia. Creo que sí. Tendría que buscar en el archivo antiguo, respondió. Pero sus dedos tamborilearon en el maletín. Un gesto nervioso que jamás le había visto. Después de que se marchara, decidí actuar. Fui al despacho de la bodega, donde él guardaba material complementario que supuestamente no salía de allí. No era difícil encontrar la llave. Rogelio siempre la dejaba en el segundo cajón, detrás de un archivador de contratos viejos. El olor a papel y polvo me envolvió al entrar. El escritorio estaba impecable, pero los cajones no tanto. En el tercero, debajo de un fajo de carpetas amarillentas, encontré lo que no esperaba, una copia antigua de las escrituras del viñedo, fechada 5 años atrás. Lo inquietante eran las anotaciones recientes en los márgenes, hechas con tinta azul. Eran pequeños apuntes. Cambiar titularidad parcial, incluir cláusula de usufructo. Firmas testigos M. D. Mi corazón dio un vuelco. M podía ser Matías y D. Darío. Guardé la copia en mi bolso y cerré todo tal como estaba. No podía arriesgarme a que supiera que había estado allí. De camino a casa, repasé mentalmente lo que esto significaba. Rogelio no era solo un testigo pasivo. Estabas ayudando a preparar el terreno para una transferencia disfrazada de trámite legítimo. Su papel, por discreto que fuera, era esencial para que Matías tuviera éxito. Esa noche, mientras cenaba sola, recordé las palabras de mi esposo cuando actualizamos el testamento. Rogelio es un hombre leal, pero la lealtad también se compra. No quise creerlo entonces. Ahora empezaba a entender. Decidí no decirle nada a Martín todavía. Él era impulsivo, y si supiera lo que había encontrado, querría confrontar a Rogelio de inmediato. Y yo necesitaba a Rogelio donde estaba, creyendo que nadie sospechaba, para que siguiera dejando huellas. Al día siguiente, lo vi desde la ventana mientras salía de la bodega. Caminaba hacia su coche con una carpeta bajo el brazo y una botella de mi mejor vino en la otra mano. Se detuvo un momento. Observó el viñedo al atardecer y sonrió. No como un amigo orgulloso, sino como alguien que ya siente que todo eso le pertenece. Esa sonrisa fue suficiente para confirmarlo. El verdadero peligro no era solo Matías moviendo piezas. Había un jugador silencioso, más paciente
y quizá más ambicioso, sentado en mi mesa desde hacía años. Esperé a que el sol se ocultara sobre las colinas antes de llamar a Jimena a la terraza. El viñedo estaba en calma, pero el peso de lo que había descubierto no me dejaba respirar con ligereza. «Siéntate, hija», dije, señalando la silla frente a mí. Ella se acomodó, inquieta, y evitó mirarme directamente. Durante unos segundos, solo se escuchó el canto distante de un mirlo. «Jimena», comencé con voz suave, «necesito saber la verdad. No de Matías, no de terceros, de ti». Sus manos jugaron con el borde de la bufanda, y al final suspiró. «Mamá, yo». Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sabía que Matías quería vender algo, pero no pensé que fuera todo el viñedo. Me dijo que era para reorganizar deudas y luego invertir en algo juntos. «¿Deudas?», pregunté, sin levantar el tono, pero con la suficiente firmeza para que no pudiera esquivar la pregunta. Asintió, las lágrimas cayendo ahora sin freno. «Yo, antes de conocer a Matías, pedí dinero a un prestamista de Marbella. Quería ampliar mi tienda, pero todo salió mal. Cuando ya no podía pagar, él apareció, me dijo que podía ayudarme, y lo hizo. Mamá pagó gran parte, pero desde entonces me ha recordado esa ayuda cada vez que quiere que yo diga que sí a algo». Sentí una punzada entre orgullo herido y dolor de madre. «¿Y aceptaste su ayuda sin saber de dónde saldría el dinero?». Ella me miró, con esa mezcla de vergüenza y miedo que reconocí de cuando era niña. Quise creerle, y tenía miedo. Guardé silencio unos instantes, mirando hacia la bodega iluminada a lo lejos. Las palabras de la nota anónima volvían a martillarme mira más cerca. Ahora entendía que el peligro no solo venía de Matías, sino de las cadenas invisibles que ya tenía sobre mi hija. La observé llorar, con las manos crispadas sobre el regazo, y un pensamiento me atravesó como un cuchillo. Si la protejo, ¿soy cómplice? La mañana amaneció con una neblina baja que cubría las viñas como un manto. Desde la ventana de mi despacho, observé cómo las sombras se alargaban. Igual que las dudas que había sembrado en Matías, esa jornada. Cada movimiento debía estar calculado al milímetro. No habría margen para errores. Rogelio llegó puntualmente. Traje gris claro y esa sonrisa medida que ahora me parecía más máscara que gesto cordial. Traía en la mano un pequeño llavero. Doña Elisa dijo con tono distraído: «Encontré esto en el despacho. Deben de ser de Matías. Se las daré antes de que se olvide otra vez». Su despacho no era más que una pequeña oficina contigua a la mía, que había pedido usar para familiarizarse con la gestión del viñedo. Le hice un gesto para que pasara. Yo ya sabía lo que había dentro de ese juego de llaves. Porque no había sido un descuido, formaba parte del plan. Entre ellas estaba la llave dorada del archivador central, donde, supuestamente, guardaba las escrituras originales. En realidad, allí reposaban las copias falsas que Rogelio, siguiendo mis indicaciones, había preparado. Eran réplicas exactas, sello notarial, tipografía, incluso manchas de humedad reproducidas a la perfección. La diferencia crucial era que esos papeles no transferían nada a nombre de nadie. Eran un señuelo para que Matías creyera que estaba a punto de conseguirlo todo. Observé por el ventanal cómo Rogelio cruzaba el patio hasta encontrarse con Matías, que estaba supervisando la carga de unas barricas. El gesto de sorpresa y gratitud de Matías al recibir las llaves fue tan teatral como el suyo. Se inclinó hacia Rogelio. Le palmeó el hombro y le dijo algo que no alcancé a oír.
pero su sonrisa de medio lado era inequívoca. Creía que el premio estaba al alcance de su mano. Me aseguré de no cruzarme con él el resto del día. Quería que pensara que tenía vía libre, que yo no sospechaba nada. Por la tarde, desde la discreta cámara que Martín había instalado sobre la lámpara del pasillo, lo vi entrar al despacho. Miró a ambos lados. Metió la llave dorada en la cerradura y abrió el archivador con la calma de quien se siente dueño del momento. Sacó la carpeta de cuero, hojeó las escrituras con atención y sonrió. Esa sonrisa avariciosa que yo ya había visto antes en otros hombres que creían haber encontrado un atajo hacia la riqueza. Tomó fotos con su celular, una a una, asegurándose de capturar cada página. Luego volvió a guardarlas. Cerró y se marchó como si nada. Por la noche, en la cocina, le hice un comentario casual a Jimena sobre unas facturas que quería revisar con Matías cuando él tuviera tiempo. Ella respondió sin mirarme, nerviosa, que estaba ocupado con unas gestiones para mejorar el negocio. Fingí no darle importancia, aunque por dentro sentí la pieza final del plan encajar. Cerca de la medianoche, mientras revisaba mis notas, el teléfono de Martín vibró sobre la mesa. Estábamos en la biblioteca, con las cortinas cerradas. Él lo miró, frunció el ceño y me pasó el móvil sin decir palabra. En la pantalla, un mensaje de Darío para Matías, captado por el software que Martín había infiltrado en su dispositivo. Mañana hacemos la transferencia. No habrá marcha atrás. La noche en Ronda caía silenciosa, apenas interrumpida por el canto de un grillo persistente. El viñedo dormía. Pero yo sabía que en la oficina la verdadera actividad apenas iba a comenzar. Martín estaba apostado en el cobertizo, con una tablet que recibía en tiempo real la señal de las cámaras ocultas, en la pantalla. La imagen granulada mostraba a Matías entrando al despacho con la misma llave dorada del día anterior. Llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta y guantes finos. El sigilo con el que cerró la puerta me confirmó que no venías a ordenar papeles. Lo vimos acercarse al escritorio, abrir el cajón central y sacar un fajo de documentos. La cámara captó con nitidez cómo encendía una pequeña lámpara de pinza y colocaba una hoja sobre la mesa. Luego, de su mochila, extrajo un par de bolígrafos y una carpeta transparente. «Está intentando copiar tu firma», susurró Martín, sin apartar los ojos de la pantalla. Efectivamente, Matías sostenía una hoja con mi firma real extraída. Quizá de algún contrato menor y, junto a ella, practicaba en un bloc de notas los trazos, la inclinación, la presión. Después, tomó las escrituras falsas y empezó a imitar la firma con sorprendente paciencia. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la confirmación visual que necesitábamos. Falsificación en acto. En un momento, Martín se levantó. «Tengo que cambiar la tarjeta de memoria de la cámara 3», dijo. «No quiero que se sobrescriba el archivo». Lo vi desaparecer entre las sombras. El despacho estaba a solo unos metros. Y aunque Martín conocía cada rincón, la tensión de la noche lo hacía todo más arriesgado. A través del monitor portátil que me dejó, vi cómo Matías, ajeno a la presencia de mi sobrino nieto, continuaba perfeccionando su fraude. De pronto, un ruido sordo, un golpe de metal contra madera. La imagen tembló un instante. En la pantalla apareció Martín, agachado junto a la lámpara de pie, intentando extraer la micro SD del dispositivo. La puerta del despacho se movió. «¡Mierda!», susurró Martín, apenas audible por el micrófono ambiental. Matías se giró, frunciendo el ceño. «¿Quién anda ahí, Martín?», rápido como un gato.
Deslizó la tarjeta en su bolsillo y se escabulló detrás del armario de archivo. Ocultándose en la penumbra, Matías caminó hacia la lámpara, y en ese movimiento sus ojos se toparon con algo en la pequeña cámara que Martín estaba intentando desmontar. «¿Qué?» dijo, acercando la mano. La arrancó con brusquedad. La observó y sonrió con un gesto torcido. La dejó sobre el escritorio y volvió a la mesa, pero ahora más atento, escaneándole la habitación con la mirada. Yo, viendo todo desde la tablet secundaria conectada a la otra cámara, oculta en el reloj de pared, apenas respiraba. Esa segunda cámara, invisible a simple vista, captaba no solo cada movimiento, sino también el momento exacto en que Matías revisó la primera cámara y creyó que había neutralizado cualquier vigilancia. En su mente estaba libre de miradas. En la mía había quedado grabado todo lo que necesitaba para hundirlo. El amanecer en Ronda llegó con un cielo claro y una brisa fresca que hacía ondear las hojas de los olivos. Pero, en mi interior, la calma era una máscara. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día en que Matías mordería el anzuelo entero, desde mi despacho. Fingí estar ocupada con papeles de la vendimia, mientras Martín y Elvira ultimaban la coordinación con la policía local. Rogelio, impecablemente vestido con su traje gris y corbata burdeos, había pasado por allí temprano para repasar el procedimiento conmigo. En realidad, él formaba parte del escenario que yo misma había construido el abogado traidor, ahora convertido en peón bajo mi control. Recuerda, le advertí en voz baja, cuando Matías empiece a moverse. Tú das la señal. A media mañana. Recibí un mensaje de Martín Cámara 2, movimiento en la caja fuerte, en la pantalla de vigilancia. Vi cómo Matías entraba en la oficina. Cerró la puerta con llave. Se arremangó la camisa y, con manos rápidas, giró la combinación que había observado días atrás. La caja fuerte se abrió con un leve chasquido. Sacó un sobre grueso las escrituras falsificadas que Rogelio y yo habíamos preparado. Las colocó sobre el escritorio y, sin perder tiempo, empezó a firmarlas con un bolígrafo de punta fina. Lo hacía con una seguridad casi arrogante, convencido de que ese sería el último paso antes de convertirse en dueño y señor del viñedo Márquez. Terminado el último trazo, tomó su móvil y marcó un número. Sí, soy yo. Su voz era baja pero firme. Inicien la transferencia de 300.000 euros a la cuenta de Zurich. El número es... Dictó los dígitos con calma, como quien recita algo memorizado. Yo esperaba detrás de la puerta junto a Rogelio. A mi señal, 2 agentes de la Policía Nacional entraron con paso firme. Señor Matías Romero, anunció uno de ellos. Queda usted detenido por falsificación de documentos, intento de fraude y blanqueo de capitales. Matías dio un respingo, dejó caer el bolígrafo y giró hacia nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante vi cómo la seguridad se le desmoronaba. ¿Qué demonios es esto?, balbuceó. El final de tu pequeño juego, le dije. Sin elevar la voz, uno de los agentes le leyó sus derechos, mientras el otro recogía los documentos firmados y el móvil que aún estaba conectado a la llamada con el banco. Matías trató de resistirse, pero Rogelio, con una media sonrisa, le puso una mano en el hombro para empujarlo hacia la salida. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió y apareció Jimena. Vestía un vestido veraniego color coral, su pelo suelto, y la confusión en su rostro era genuina. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando de Matías a mí. Fue entonces cuando Matías,
con la cara enrojecida y las muñecas ya esposadas. Lanzó la bomba. Ella también lo sabía. Gritó, señalando a mi hija, desde el principio. El silencio que siguió fue espeso como vino viejo. Jimena se llevó una mano a la boca, y sus ojos se abrieron como platos. No sé si por miedo, por culpa o por pura sorpresa. Pero su reacción fue suficiente para que una semilla de duda germinara en todos los presentes. Los agentes intercambiaron miradas, y yo sentí un nudo frío en el estómago. No era el momento de derribarla ni de protegerla del todo. El juego aún no había terminado. Pero la jugada de Matías acababa de añadir una pieza peligrosa al tablero. La comisaría de Ronda olía a café recalentado y papel húmedo. Las paredes, pintadas de un beige cansado, parecían absorber cada suspiro, cada palabra que flotaba en el aire. Yo estaba sentada en una silla metálica, mirando a través de la ventana de cristal que separaba la sala de interrogatorios. Al otro lado, Matías, esposado, no dejaba de gesticular. «Ella estaba conmigo», bramó, inclinándose hacia el inspector. Jimena sabía todo. Mi hija, sentada frente a él, parecía más pequeña de lo que recordaba. Sus manos, tensas sobre las rodillas, jugaban con el borde de su falda. Evitaba mirarlo directamente, pero tampoco me buscaba a mí. «No sabía todo», respondió, con la voz entrecortada. «Solo acepté ayudarlo porque dijo que me ayudaría con la deuda». El inspector levantó una ceja. «¿Qué deuda?» Jimena tragó saliva. Y ahí fue cuando entendí que estaba a punto de poner su vergüenza sobre la mesa. Con un prestamista de Marbella. Debía 50.000 euros. Matías me dijo que, si yo conseguía que mamá confiara en él pagaría todo. La rabia me subió como un calor lento. No solo por la deuda, sino porque mi propia hija había abierto la puerta para que ese hombre entrara a nuestra vida y a nuestro viñedo. «Mentira», interrumpió Matías, aunque su tono era más nervioso que indignado. «No fue así». El inspector lo miró con paciencia fingida. «Entonces, cuéntelo usted». Matías resopló y se recostó en la silla. Quería ayudarla. Sí, pero ella sabía que íbamos a vender el viñedo. Ella me dijo que era la única forma de salir del agujero. «¿Y después?», preguntó el inspector. «Ahí». Matías dudó apenas un segundo. Y ese segundo lo delató. Después, las cosas iban a cambiar. Fue Darío, sentado en otra sala contigua, quien completó la frase cuando lo interrogaron. Su voz sonaba tranquila, como si ya hubiera aceptado su destino. «Matías planeaba dejarla igual», dijo, con un tono casi aburrido. Le decía que le pagaría la deuda, pero su plan siempre fue vender el viñedo, quedarse con el dinero y, bueno, deshacerse de ambas. Cuando el inspector regresó para informar de la declaración de Darío, vi cómo Jimena se desplomaba en la silla, como si cada palabra le hubiera quitado aire de los pulmones. No era solo traición, era la certeza de que, para Matías, ella no había sido más que un peón barato. Yo mantuve el silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque, a veces, dejar que el otro escuche su propia condena es más poderoso que cualquier reproche. El interrogatorio continuó entre papeles, firmas y cafés fríos. Matías insistía en que todo era un malentendido, que yo había manipulado las pruebas, que Rogelio estaba compinchado conmigo. Jimena no lo defendió más. Cuando parecía que la sesión estaba por concluir, Rogelio, que había permanecido de pie junto a la puerta, recibió una llamada. Vi cómo se tensaba al escuchar la voz al otro lado. Su rostro, habitualmente controlado,
perdió color. «Necesito salir un momento», murmuró, casi para sí, antes de apartarse del grupo. Lo vi cruzar el pasillo con pasos rápidos, el móvil pegado al oído. No alcancé a escuchar sus palabras, pero sí vi el gesto final, un leve temblor en su mano y un suspiro largo antes de colgar. Cuando regresó, ya no era el mismo Rogelio que había entrado a la comisaría. Tenía la mirada fija en el suelo y una rigidez en los hombros que no auguraba nada bueno. Yo lo conocía desde hacía más de 40 años, y si había algo que podía leer en su rostro, era que había recibido una noticia que iba a cambiar el rumbo de todo. La mañana en que se dictó la prisión preventiva. El cielo sobre Ronda estaba cubierto de nubes bajas, como si la ciudad entera se hubiera puesto de luto. Matías y Darío salieron esposados de la sala del juzgado, flanqueados por 2 guardias. Matías mantenía la barbilla alta, pero en sus ojos ya no había desafío, sino un brillo opaco de quien sabe que ha perdido la primera partida. Darío, en cambio, caminaba con la calma resignada de un hombre que entiende que la cárcel no es más que otro tablero donde también se juegan cartas. Los vecinos murmuraban a mi paso. El escándalo había corrido rápido el yerno ladrón, el socio de Marbella, la viuda que les tendió la trampa. Yo no contestaba ni asentía. Solo quería volver al viñedo y cerrar de una vez ese capítulo que había drenado meses de mi vida y parte de mi fe en la gente. Jimena, con la mirada perdida, me alcanzó en la explanada del juzgado. Llevaba una maleta pequeña y un bolso al hombro. «Mamá», dijo, y su voz sonaba más cansada que triste. «Me voy. Necesito aclarar mi vida». No pregunté a dónde ni por cuánto tiempo. Tal vez porque en ese momento, más que una hija, veía a toda una mujer que tenía que enfrentarse sola a su propio laberinto. La abracé breve, sin sermones. «Hazlo», le dije, «pero no vuelvas sin saber quién eres y qué quieres». La vi subir a un taxi y desaparecer entre las calles empedradas. No sentí alivio ni dolor, solo un extraño silencio por dentro. En los días siguientes, el viñedo volvió a respirar su rutina. Los trabajadores recogían los racimos tardíos. Las prensas trabajaban al ritmo de siempre y el aroma dulce de la fermentación llenaba el aire. Yo me dejé envolver por esa normalidad. Pensé que todo había terminado, hasta que llegó el sobre. No tenía remitente ni sello llamativo, solo mi nombre escrito a mano con tinta negra. Lo encontré sobre el escritorio desde mi despacho, junto a una copa limpia y una botella sin abrir de nuestro vino reserva. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y prevención. Dentro, una sola hoja, con letras recortadas de revista, como en esos mensajes que uno cree que solo existen en las películas. Matías cayó. «Pero el verdadero jugador sigue en tu mesa». Me quedé inmóvil, no por el contenido en sí, sino por la certeza de que quien lo había escrito conocía no solo la historia, sino también el terreno donde se estaba jugando. Sentí un cosquilleo frío en la nuca. Mis ojos barrieron la sala. La luz entraba oblicua por las persianas, iluminando partículas de polvo en suspensión. Y entonces lo vi a través de la puerta entreabierta. Rogelio estaba en la sala contigua, sirviéndose una copa de nuestro vino, el más caro, con un gesto pausado y satisfecho. No me miraba, pero sonreía, una sonrisa lenta, casi privada, como quien recuerda un chiste que solo él entiende. Levantó la copa, la hizo girar para que el vino liberara su aroma, y bebió un sorbo con un placer deliberado. En ese instante, supe que la partida no había terminado. Solo había cambiado de contrincante. El sol se desangraba lentamente sobre las colinas de Ronda.
tiñendo de cobre y púrpura las hileras interminables de viñas. Caminaba despacio por los senderos de tierra, con las manos entrelazadas a la espalda, dejando que el aroma a tierra húmeda y uva madura me envolviera. Era una de esas tardes en las que el aire se siente más denso, como si cada respiración llevara siglos de historia consigo. Habían pasado apenas unas semanas desde que Matías y Darío quedaron en prisión preventiva. Aún así, el eco de todo lo ocurrido seguía colándose en mis pensamientos como una melodía que no termina de apagarse. Me había acostumbrado a la desconfianza, a mirar 2 veces a cualquiera que se acercara demasiado a mis asuntos, a escuchar más allá de las palabras. A lo lejos, vi a algunos jornaleros terminar la última hilera de vendimia tardía. Saludaron con un gesto. Yo respondí, agradecida de que, a pesar del torbellino de traiciones, el trabajo en el viñedo siguiera latiendo como siempre. Esa constancia era un recordatorio. La tierra no entiende de intrigas, solo de paciencia y cuidado. Mientras caminaba, repasaba mentalmente los rostros de todos los que habían estado en mi mesa estos últimos meses. Matías, con su sonrisa estudiada y su ambición mal disimulada. Darío, la sombra en los márgenes, moviendo piezas con la frialdad de quien no teme mancharse las manos. Jimena, mi hija, atrapada entre el amor ciego y la necesidad desesperada de saldar deudas. Y Rogelio. Ese nombre me quemaba la lengua incluso al pensarlo. Viejo amigo de mi difunto esposo, abogado de confianza, confidente durante años, el mismo que, en las últimas semanas, había mostrado un lado que nunca imaginé. No tenía pruebas aún, solo indicios, miradas, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Y esa sonrisa, la que vi el día que recibí el sobre anónimo. Me detuve frente a una cepa vieja, de tronco retorcido y fuerte. Llevaba allí más tiempo del que yo misma podía recordar. Había sobrevivido a heladas, sequías, plagas y manos inexpertas, y sin embargo, seguía dando uvas dulces cada año. Me vi reflejada en ella. Pensé en todo lo que estaba en juego, no solo el viñedo, sino la historia que mi familia había tejido con él durante generaciones. No se trataba únicamente de conservar tierras y escrituras, se trataba de preservar la integridad de un legado que otros habían querido reducir a cifras en una cuenta bancaria. En mi despacho me aguardaban carpetas cerradas, una nueva estrategia, y la certeza de que no podía permitirme bajar la guardia. Aprendí que la traición no siempre viene de quien entra por la puerta con intenciones hostiles. A veces, viene de quien se siente ya a tu mesa, sirve tu vino y espera el momento justo para mover su ficha. El viento de la tarde trajo consigo un murmullo de hojas y un ligero olor a mosto. Miré hacia el horizonte, donde las últimas luces se filtraban entre las nubes. Sentí que la tierra bajo mis pies respiraba conmigo. Podría ya haberme retirado. Podría venderlo todo. Cerrar las puertas y dedicarme a vivir tranquila. Pero había algo en mí, quizá terquedad, quizá amor, quizá las 2 cosas que no me dejaba dar por terminada la batalla. Porque esto no era el final. No mientras quedara alguien jugando en las sombras. Seguí caminando, dejando que el silencio de la viña me cubriera como un manto. Y allí, entre el susurro de las hojas y el crujir de la grava bajo mis pasos, lo dije en voz baja, casi para mí misma. La partida no ha terminado, y yo no pienso perder